La ropa en la Biblia no era moda, era poder. Y si nosotros logramos entender esto, vamos a entender por qué la historia de Yosef, del patriarca José, no fue sobre una túnica bonita, sino el ascenso político más brutal jamás contado en la historia, en toda la Biblia. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción que se llama Vayeshev, diciendo sobre Jacob que se asentó en el lugar donde se había sentado su padre, en la tierra de Canaán. Nosotros vamos a hacer un recorrido por el puerto de Tel Aviv. En realidad había pensado entrar a un shopping a ver tiendas de vestimentas, de ropa, pero después de días de tormenta salió el sol en Israel y dije, vamos a aprovecharlo también nosotros. Y así vamos a poder entender un montón de cosas. Amigos, vamos a entender por qué Yosef, José, se cambió de ropa 5 veces en esta porción, algo nunca ocurrido en la Biblia. 5 ropas, 5 identidades distintas, 5 golpes que recibió, que lo tiraron a lo más bajo que puede caer una persona, pero a la vez lo levantaron hasta un nivel súper alto, superando incluso el estatus de un rey, por lo menos en tiempos bíblicos. Amigos, la historia de Yosef solo se puede entender cuando nosotros entendamos que en la Biblia la ropa cambia destinos. Y hoy yo se los voy a demostrar. ¿Cómo? Por estos 5 cambios de ropa. Aquella túnica de colores que recibió Yosef, aquella arrancada de ropa por parte de sus hermanos, cuando se cambió de ropa a la de esclavo, a la de preso, para poder vestirse como un virrey. Detrás mío, amigos, como ven, una Hanukkah, un candelabro de 9 brazos. Mañana en Israel y en el mundo judío comienzan las fiestas de las luminarias, que también vamos a hablar de esto, pero hoy nos vamos a dedicar al patriarca José y un fenómeno que nunca les aseguro lo vieron desde este punto de vista. Acompáñenme, vamos a ver gente, vean cómo está vestida o semi-vestida algunos, aprovechando este sol que salió en Israel. Y amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual, entre otras cosas, pueden conseguir Torá, Biblias como esta, en hebreo con su traducción al español, que salen de Israel directamente a vuestras casas y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Empecemos. Vamos a empezar a caminar y a disfrutar del mar Mediterráneo, también en días de invierno como el de hoy, con un poquito de sol. Y amigos, ¿están de acuerdo conmigo que cuando escuchamos sobre la ropa en tiempos bíblicos, pensamos en telas simples, túnicas largas, colores apagados y nada más? Error. ¿Saben por qué? Porque como les dije, en la Biblia la ropa no era moda, era poder, era estatus, era una tarjeta de presentación que decía quién eras sin abrir la boca. En el mundo antiguo uno no hablaba primero, su ropa hablaba por él. Y esto no lo digo como frase bonita, lo muestran los textos mismos. Cuando alguien cambiaba de ropa, algo serio estaba pasando. Un ascenso, una caída, una traición, un pacto, una humillación o una coronación. Nada de eso era casual porque la Biblia usa la ropa como lenguaje directo. ¿Quieren ejemplos? Cuando Jacob recibió la noticia falsa de que su hijo Yosef había muerto, la Biblia dice, y cito, entonces Jacob rasgó sus vestidos, se ciñó de cilicio y guardó luto por su hijo muchos días. Rasgar la ropa no era tristeza poética, era un mensaje público que decía, mi mundo se ha quebrado. Cualquiera que lo veía sabía exactamente lo que estaba diciendo sin decir una palabra. La ropa funcionaba como una señal que todos entendían, incluso los días de hoy, porque cuando ustedes ven un judío con la ropa rasgada, ya saben lo que quiere decir la misma. Otro ejemplo igual de fuerte aparece cuando el profeta Shmuel o Samuel fue a ungir a Shaul o Saúl. La Biblia relata, y cito, y Shmuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza, lo besó y dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Qué hizo Shaul inmediatamente después? Se cambió de ropa. ¿Y saben por qué? Porque un ungido no podía seguir vestido como un hombre común.
¿No es increíble? ¿Pensaron en eso alguna vez? Amigos, en esa época la vestimenta marcaba el inicio de un rol, igual que hoy un uniforme, un traje oficial o un símbolo de mando. La ropa era autoridad, la ropa era cargo, la ropa era rango. En otros casos, la ropa marcaba transición, es decir, cuando alguien pasaba de una vida a otra, la Biblia lo mostraba cambiando su vestimenta. Era el lenguaje visual de la época y por eso la gente entendía que cuando un juez, un sacerdote, un rey o un jefe tribal cambiaba de túnica, algo grande estaba pasando. Nadie necesitaba explicarlo. El cambio de ropa era la explicación misma. Y por eso, cuando llegamos a nuestra historia, la historia de Yosef, entendemos que no estamos hablando de ropa bonita, sino de movidas políticas reales. Como les dije al principio, Yosef fue el personaje bíblico con más cambios de vestimenta en menos tiempo, y cada cambio, amigos, fue un verdadero terremoto. ¿Les gusta el contenido? ¿Qué les parece si le dan desde ya un me gusta o se suscriben al canal? A ustedes no les cuesta nada, pero para mí es muy importante. Y antes de seguir, un agradecimiento especial a los miembros del canal que aportan dinero todos los meses para que ustedes, todos, disfrutemos de un material único como el que trato de crear a diario. Gracias, gracias de verdad y ahora sigamos. Cuando la Biblia dice que Jacob le hizo a Yosef una túnica de colores, mucha gente imagina un regalo tierno de padre a hijo. Pero en el mundo antiguo, un padre no regalaba una prenda así porque sí. Esa túnica era una declaración pública. En esa época, cuando un patriarca elegía a quién le daba una túnica especial, estaba eligiendo al heredero, aunque no fuera el primogénito. Y eso, en una familia grande como la de Jacob, fue dinamita pura. No era solo ropa bonita, amigos, era un mensaje directo que todos entendían sin necesidad de decirlo. ¿Cuál? Que él va primero. La Biblia es muy clara y dice, y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. La Biblia describe ropa de mando, de administración, una que te separa del resto y por eso los hermanos se enojaron, no por celos infantiles. Se habían enojado porque se dieron cuenta que su padre estaba cambiando el futuro de la familia con un gesto que nadie ya podía ignorar. La túnica era provocadora porque rompía el orden normal. No se la dieron al mayor, ni al más fuerte, ni al más experimentado. Se la dieron a un joven de 17 años que ni siquiera trabajaba igual que los demás. La túnica decía, él administra, ustedes ejecutan. La túnica decía, él está destinado a algo más. La túnica decía, los demás ya no compiten. Amigos, el drama de Bayeshev de esta porción no arrancó con un sueño, sino con una prenda que funcionó como declaración de guerra, una guerra silenciosa. Otro error que solemos cometer es al interpretar el momento en que los hermanos le arrancan la ropa a su hermano Yosef, y me explico. Siempre se cuenta como un arrebato de odio, ¿verdad? Pero en la antigüedad, arrancar la ropa de alguien no era violencia emocional, era un acto legal y social. Significaba quitarle el estatus, borrarlo del rol que ocupaba y devolverlo a cero. A Yeshev, en esta porción, cuando los hermanos le arrancaron la túnica a Yosef, estaban cancelando públicamente la señal que lo ponía por encima de ellos. La Biblia lo dice sin adornos, y cito, y cuando Yosef llegó a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de diversos colores que tenía puesta. Como ven, no lo mataron, no lo hirieron, no lo exiliaron, primero lo despojaron. Ese es el acto central, amigos. En ese mundo, sin tu ropa de rango, ya no eras nadie. La túnica era el documento y arrancarla era la anulación. Lo interesante es que este gesto aparece en registros de otras culturas antiguas paralelas. Por ejemplo, cuando un príncipe era depuesto, lo primero que se hacía era quitarle la prenda que lo distinguía del resto. No lo tocaban hasta que no estaba desvestido de su autoridad. ¿Entienden, amigos? Con Yosef pasó exactamente eso. Antes del pozo, antes de venderlo, antes de cualquier decisión, los hermanos ejecutaron un rito involuntario pero exacto. Eliminar el símbolo que lo convertía en diferente. Después sí, después vino el pozo.
Aquí aparece el dato que casi nadie menciona, que los hermanos no tomaron una decisión improvisada. Ellos crearon una transición en 2 pasos que eran eliminar el rango para luego eliminar el individuo. Como ven, el texto no se mete con emociones, se mete con acciones. Todo lo que pasa en esta escena está hecho para que Yosef quede fuera del juego familiar sin dejar rastro formal. Es un procedimiento frío, rápido, pensado para cerrar un capítulo. Que después todo se dé vuelta es otro tema. Pero aquí lo importante y lo más fuerte es que Yosef no perdió su futuro en el pozo, lo perdió cuando le arrancaron la ropa. El pozo entonces fue una consecuencia. El despojo había sido el golpe verdadero. La historia siguió que del pozo lo sacaron y lo vendieron. Amigos, a Yosef lo compró los ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. ¿Y qué pasó al llegar a Egipto? Lo primero que perdió no fue ni su nombre, ni su lengua, ni su historia. Perdió su ropa libre. En el sistema egipcio, un esclavo no era una persona con mala suerte, era una categoría legal. Y esa categoría se marcaba con una prenda básica, áspera, sin color, sin rango y sin posibilidad de confusión. La ropa del esclavo decía: tú no decides por ti, no representas a nadie, no hablas por tu familia, tu identidad quedó suspendida. La Biblia describe este momento con una frialdad impresionante y cito: los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esa frase es más que un dato, es la certificación de que Yosef entró en un sistema donde lo primero que desapareció fue su estatus. Ya no era hijo de, no era heredero, figura de conflicto. Él pasó a ser propiedad y la propiedad que recibió lo puso visualmente en esa condición. En Egipto la vestimenta de los esclavos estaba diseñada para evitar cualquier señal de rango. No debía atraer miradas, no debía distinguir al portador, no debía permitir que alguien lo confundiera con un sirviente de alto nivel. Su función era borrar. Y por eso el texto señala después, y cito: mas el Señor estaba con Yosef y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Esa prosperidad empezó con Yosef funcionando dentro de un uniforme que lo reducía al mínimo, ¿recuerdan? Y lo interesante de esta etapa es que Yosef no ascendió a pesar de la ropa, ascendió desde esa ropa misma. Su historia no arrancó cuando se vistió de autoridad, sino cuando aceptó que su identidad visible había estado anulada. Y ese es el punto más bajo, pero también es el punto en el que empieza todo lo que vendrá después en la vida de Yosef. En Egipto ser esclavo ya era duro, pero ser preso era caer a una categoría aún más baja. Sí, un preso no era solo alguien castigado, era alguien que el Estado consideraba peligroso o inútil. Y eso se marcaba con una ropa distinta, visible y sin posibilidad de confusión. La vestimenta del preso no tenía que humillar, tenía que advertir. Era un uniforme que decía: este hombre está fuera del orden social. Es verdad que la Biblia no describe esa prenda, pero es verdad también que la Biblia deja claro el cambio de estatus. Y cito: tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Esa frase, este versículo, no es un simple traslado, significa que Yosef pasó a un recinto reservado a los casos que el faraón veía como asuntos sensibles. Y en ese tipo de prisión, la ropa era clave para controlar identidades. La cárcel egipcia no era un agujero oscuro, era una institución con jerarquías propias. Los presos allí tenían funciones, supervisiones y roles internos, y la ropa marcaba a cada uno de esos lugares. Yosef entró con el traje más bajo del sistema, pero lo interesante es lo que ocurriría después. El texto dice: y el jefe de la cárcel no atendía cosa alguna de las que estaban al cuidado de él, porque el Señor, Dios, estaba con Yosef y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Que el jefe de la cárcel le delegue funciones a un preso está indicando algo único. Amigos, Yosef empezó a ocupar espacio sin haber cambiado de ropa. Eso es lo sorprendente de este tramo. Yosef no necesitó un nuevo atuendo para recuperar dignidad. No ascendió porque lo vistieron distinto, ascendió mientras seguía vestido como un prisionero más.
Su capacidad de ordenar el caos empezó en el punto más bajo con la ropa que lo marcó como descartado. Este es el giro que nadie vio venir. Yosef pasó de preso marcado por un uniforme de descarte a recibir la vestimenta más poderosa del imperio después del faraón. En Egipto, les recuerdo, la ropa del virrey no era lujo, era autoridad legal, era un sello vivo. El que vestía ese atuendo podía mover granos, ejércitos, caravanas, impuestos y fronteras. No era un traje, era un decreto caminando. La escena es directa y sin ceremonia emocional. La Biblia dice, entonces el faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. En Egipto, un collar de ese tipo era el equivalente a portar el documento oficial que decía, él habla por mí. Y con ese gesto el faraón no solo lo ascendió, lo colocó por encima de todos los funcionarios nativos. Y enseguida vino la confirmación pública, y cito, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él Abrek. Esa palabra, discutida por académicos durante siglos, significaba básicamente aclamen, inclínense. No se trataba de un saludo religioso ni una cortesía, era una orden estatal. Que el pueblo tenía que reconocer a Yosef como número 2 del país, aunque no fuera egipcio, aunque fuera ex esclavo, aunque fuera expreso. El traje de lino fino hacía más por él que cualquier discurso, y aquí aparece lo épico. Yosef no volvió a buscar su túnica vieja, no pidió que le devuelvan lo que perdió, no reclamó su pasado. Su vida cambió con una vestimenta que jamás soñó, una que ningún miembro de su familia jamás habría imaginado. Para terminar, les cuento que en la Biblia no hay otro personaje que suba desde tan bajo hasta tan arriba en tan poco tiempo. Y todo queda marcado por un simple detalle, la ropa. Esa ropa final no borró lo que sufrió, es verdad. Demuestra que ningún retroceso fue definitivo. Demuestra que un pozo, un mercado de esclavos o una prisión no definen el futuro de nadie. Demuestra que un hombre puede caer 5 veces y levantarse 6. Demuestra que la ropa más poderosa no es la primera que te ponen, sino la última que te ganas. Al principio del video les prometí comprobarles todo esto y espero que lo haya logrado. De ser así, no se olviden de hacérmelo saber en los comentarios. Buena semana para todos y Hag Urim Sameach, Hag Hanukkah Sameach, feliz fiesta de las luminarias para todos los judíos del mundo.